Hola, hola, bendiciones. Gracias a Dios por un nuevo día que nos permite estar aquí en tu programa Fight TV. Un espacio donde se transmite palabra de fe, amor, identidad, transformación y vida de parte de Dios para cada uno de nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que ya nos ven a través de tu canal de Impulso Televisión, a través de las diferentes redes, a través de señal libre o cable, donde quiera que tú estés conectado, pues te damos la bienvenida y pues me da un gusto y un placer presentarte a mi invitado del día de hoy, con el cual vamos a ver un tema súper importante y pues te invitamos a que te quedes con nosotros toda esta hora y que compartas también para que otros puedan ser bendecidos. Bendiciones, pastor. Muchas gracias por la oportunidad, qué gusto poder saludarles a usted y a cada una de las personas que a través de este canal van a estar en sintonía con nosotros. Un privilegio el poder estar con ustedes, gracias por la oportunidad. Pues bien contentos nosotros, pastor, de que nos haya aceptado la invitación. Pastor Daniel Sandoval. Así es. Del Ministerio Betel. Así es, ahí estamos ahí en Betel y un privilegio el poder estar con ustedes esta tarde. Conferencista, padre de familia, esposo, ministro, tantas cualidades, muchas tantos gracias. dones que Dios le ha dado, pastor, desde muy joven, y pues es un gran placer, yo creo, servir al Señor, ¿verdad? Y yo quisiera, pastor, que antes de entrar al tema que nos va a compartir tan importante, también me faltó decir que es escritor, ¿verdad? Gracias, así es, ahorita les presentamos el libro. Sí, claro. Antes de entrar a ese tema, me gustaría que nos compartiera un poco acerca de su testimonio. Dice que ya 20 años de estar en en el ministerio. Sí, claro. Mire, hay algo muy importante, bueno, antes de entrar en materia, agradecer la oportunidad que se me brinda de poder estar con cada uno de ustedes a través de este canal, de este medio. Y una de las cosas más importantes que yo rescataría en esta parte del testimonio, no tanto lo impresionante o lo difícil que puede ser para una persona, porque luego nuestro testimonio no se compara con el testimonio más complicado quizás de otras personas. Yo vengo de una familia que en el momento de mayor necesidad Jesús llegó a nuestra casa. Mi hermana, que es la mayor, se encontraba como año y medio, 2 años de nacida, cuando le diagnostican una enfermedad muy complicada en sus intestinos. Mis padres, sin ser cristianos, en una clínica de aquí de la ciudad de Monclova, el diagnóstico es un diagnóstico totalmente fatal, un diagnóstico complicado, y en los últimos momentos de vida que los doctores dan para la vida de mi hermana, es allí donde mi padre escucha a una enfermera, una mujer, hablar del mensaje de la fe, de salvación. Él alcanza a escuchar que hay un médico de médicos, que para él no hay nada absolutamente imposible. Él pudo conocer ese día a Jesús en su corazón, le entregó su vida a Cristo. Y bueno, el regalo del Señor no tan solo fue su salvación, que es lo más importante, sino que esa madrugada, esa noche, mi hermana, después de tener un diagnóstico fatal, un diagnóstico de muerte, Dios la trajo a la vida y ahora ella, bueno, está casada, tiene 3 hermosos hijos, mis sobrinos, y a partir de allí fue como Cristo Jesús llegó a nuestra casa. Así es que nuestro testimonio está rodeado no solamente de la fe, sino de milagros, y es lo más importante. Gloria a Dios, qué bonito. Entonces, bueno, para ese tiempo usted ya había nacido. Sí, estaba recién nacido. Nos llevamos ahí como año o 6 meses. Yo recién nacido, ella con año y medio de vida, pero ya con un diagnóstico de muerte. Entonces de ahí fue donde ya nacimos en una cuna cristiana que, bueno, por así decirlo, ¿no? Nos tocó una bendición de poder llegar a un hogar donde recién Cristo Jesús estaba entrando a la casa. No, pues impresionante lo que Dios hace. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, que no hay nada difícil para Él, y siempre estamos tratando de inyectarle a la gente, a la audiencia, esa fe de que siempre hay una salida al problema, a la adversidad, y sobre todo, pastor, yo creo que la paz que se puede vivir en medio de una aflicción, ¿verdad? Porque independientemente de lo que dure tal vez un proceso como de su hermana, que dice no sé cuántos días, meses hayan estado, ¿no? Pero independientemente de eso, el saber que
que tienes en quién confiar, Así ¿verdad? es. Bueno, pastor, ¿y dónde es donde nace ese deseo de usted ya de servirle al Señor con esa pasión, de conocer a Jesús, o sea, como el Espíritu Santo, no solamente como algo que te inculcan, como una religión, como un líder, o sea, ¿cómo lo conoció? Hay algo muy importante que sucedió en mi vida y parte desde la postura de entender desde los 13 años de vida que Jesús no es algo, sino que es alguien. Y desde allí parte un concepto muy importante de poder tener una relación íntima con Jesús. En mi adolescencia fue una adolescencia complicada como todo adolescente, aunque dentro de una iglesia, pero sin sentir identidad en tu vida, en tu corazón. Hasta que llega el momento en que yo entiendo que Dios no es algo, sino que es alguien. Alguien en quien tener una relación, en quien tener un tiempo de armonía, un tiempo de plática, donde tú puedes abrir tu corazón y a sincerarte con Él. Y a la edad de 13 años yo me hice una pregunta, y la pregunta fue muy clara y muy específica. ¿Quién es Dios? Y desde esa premisa partieron muchas inquietudes en mi vida. ¿Quién es Dios? Como probablemente le pueda suceder a muchos de los que están detrás de esa pantalla, que luego nos levantamos en un día tan incierto y complicado, y en ese día incierto nos hacemos un montón de preguntas, pero una de las tantas es una pregunta existencial: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Y acaso existe un Dios? ¿Cuál es el plan de Él para mi vida? ¿Qué de especial tiene esta vida como para que valga la pena vivirla? ¿Será o no será que aún hay un propósito, un plan para mi vida? Y todas esas cuestiones me las comencé a preguntar. Hasta que a los 13 años yo tomé la decisión de recibir a Jesús en mi corazón y decirle: si tú tienes un plan conmigo, aquí estoy. Y a partir de ahí, bueno, no hemos parado, ya son 21 años, para ser exactos, de estar compartiendo el mensaje de la fe, el mensaje de Jesús, no solamente en plataformas religiosas. Dios nos ha dado la bendición de trabajar en el sector educativo, en el sector empresarial, y llevar conferencias tanto seculares como religiosas, prédicas a distintos lugares del país y del continente. Y el único propósito es dejarle muy en claro a toda una generación que está prohibido apagarse, que necesitamos tener una relación con Jesús, porque Él no es algo, Él es alguien. Y cuando nosotros entendemos a Dios desde la perspectiva de que no es algo, es decir, no es un objeto, Él no caduca, no cumple años, no se hace viejito, no ocupa un lugar en la atmósfera, porque la existencia trata de eso, de algo que ocupa un lugar en la atmósfera. Pero cuando hablamos de alguien, es entender que sí podemos tener una relación con Él. Y desde allí fue donde inició mi relación con Jesús. Me enamoré tanto del Señor que no me he podido desilusionar de absolutamente nada de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y bueno, ahora ese es mi trabajo y mi tarea, que al lugar o a la plataforma a donde Dios nos lleve, que el mensaje de Jesús pueda quedar allí clavado en lo más profundo del corazón de aquellos hombres o mujeres que de pronto, no sé si te ha tocado o nos ha tocado muchas personas que nos miran en alguna plataforma, que de pronto están en su casa, toman el teléfono, van a una plataforma, a una red social, y se encuentran desubicados completamente. De esas veces que se hacen la pregunta de que si Dios existe, si Dios es real, que me hable. Ajá. Bueno, probablemente le va a tocar a alguna persona que está detrás de esa pantalla, y si tú prendes el televisor o la red y te encuentras con este canal, te encuentras con esta plática, con este mensaje, que nos quede a todos entonces claro que Dios no es algo, sino es alguien, y Él quiere tener una relación íntima contigo, como me sucedió a mí. Y una vez que tú te enamores de Él, difícilmente te vas a soltar de su mano y de su presencia. Así es que fue un camino de 21 años ya de poder entender que Jesús es una relación. Así es, gloria a Dios, qué bonito. Y es verdad que he visto, ¿verdad?, cómo tiene esa gracia, pastor, de llegar a las juventudes. Cuando es algo como que muy, a veces difícil, ¿no?, en este tiempo. ¿Cree usted que sea más difícil este tiempo que estamos viviendo o el anterior a cuando usted era, pues, de 13 años?
Hay una cuestión que yo he aprendido mucho a diferenciar entre la generación, bueno, que nos tocó probablemente a nosotros, una generación no tan inmersa en las redes sociales, una generación no tan de cristal como normalmente le dicen hoy, no tanto por lo que se consume, sino por lo que los expertos dicen que es una generación que fácilmente se quiebra. En nuestro tiempo pasado, cuando nos tocó a nosotros ese momento de adolescencia, de juventud, yo creo que una de las cuestiones que a nosotros nos distraía mucho era no tanto las redes sociales, sino las preguntas que nosotros teníamos de quién era Dios, de quiénes somos nosotros, y de una u otra forma tratábamos de hacer una investigación que nos dejara a gusto, que nos dejara en paz. Las historias de nuestros padres, de nuestros abuelos, una visita a la iglesia, el escuchar de pronto un programa o alguna nota en los periódicos, como en su tiempo me tocó tener una columna para los jóvenes en aquellos años, y era eso lo que a nosotros nos apasionaba o nos gustaba ver. Pero hoy yo encuentro que hay una diferencia, y es a lo que yo le puedo llamar el exceso de entretenimiento. Esta generación, el peligro de esta generación no es que se entretengan, sino el exceso del entretenimiento. El exceso de entretenimiento es uno de los problemas más fuertes que nosotros como padres de familia o educadores o conferencistas batallamos todos los días con esta generación. En que nuestra generación embone con la generación de hoy es muy complicado, porque esta generación no solamente están entretenidas, sino tienen exceso de entretenimiento. Con cuestiones digitales o de redes sociales, ellos nos vuelan punto. Son un tipo de generación que para que tú puedas conectar con ellos, la atención ellos te la van a tener en un video de 1 minuto, minuto y medio, y hasta allí podemos llegar con ellos. Entonces yo siento que el desafío más grande que tiene esta generación, ustedes como a través de este medio, del canal que Dios les ha permitido estar siendo de bendición para todas estas personas, es llegar a una generación sumamente entretenida, pero que con el mensaje de la palabra nosotros sabemos que no podemos luchar con nuestro, ahora sí que con nuestro yo interior, con nuestra vida raquítica, espiritualmente hablando, sino que necesitamos un mensaje como estos, un mensaje de fe, que nos aparte un momento del exceso de entretenimiento y que de pronto entre allí al celular, al canal, a la pantalla, un mensaje que cambie por completo el rumbo de nuestras vidas. Un mensaje que nos desestabilice por un momento de nuestras emociones o de nuestro exceso de entretenimiento y que pueda llamar nuestra atención. Y ese es el mensaje de Jesús. Un Jesús que no condena, sino que nos da oportunidades para poder salir adelante. Y es real, pastor, porque platicando con jóvenes, una de las cosas que ellos mencionan es eso, es que a ustedes no les tocó vivir nuestra época, donde todo es más libre, fíjese, a pesar de que todo es más libre y todo es más permitido, dicen ellos, para nosotros es más difícil ir contra la corriente, ¿verdad? Y otra de las cosas que ellos comentan es que dicen, hay mucha falsedad en cuanto a los que dicen conocer a Dios y hay mucho juicio, ¿no? Entonces dicen, nosotros queremos ver algo real, como dice usted, el sentir, el que me hable, el que a mí me convenza, ¿verdad? Y pues qué difícil que en estos tiempos hay tal vez mucho conocimiento, mucha palabra tal vez, pero poca evidencia de ese Dios que en la juventud está anhelando, ¿verdad? Y qué bonito tener gente que pueda compartir no solamente una palabra, sino un testimonio. O sea, tener 20 años, 21 años, como dice usted, ya trabajando pues desde muy joven, es un testimonio viviente, por eso tiene toda la autoridad para decir, ¿verdad? Para hablar, para
aconsejar a los jóvenes en las universidades y a los padres también, ¿verdad? De cómo llegarle a esta juventud. Entonces vemos que sí se puede, claro, ¿verdad? Porque es difícil, a veces no es una garantía tener jóvenes que nacieron en la iglesia y que tú digas realmente están enamorados de Jesús. O sea, porque nacieron en la iglesia ya es una garantía. Desgraciadamente no es una garantía. Entonces, ¿cómo poder lograr que ellos realmente se enamoren de Jesús en estos tiempos, como dice, de tanta distracción? ¿Cómo poder llegarle a esta generación que está hambrienta realmente, pastor? Yo veo, por ejemplo, personas que vienen y me acompañan de centros de rehabilitación y están realmente hambrientas de un cambio, quieren un cambio de vida, pero por más que lo buscan no lo encuentran. Entonces, ¿cómo llegarle a esta generación? Y el tema que usted trae el día de hoy, indiferentes. ¿De dónde surgió ese título, esa inspiración, esa motivación para hablar de este tema? Claro, a lo largo de todos estos años, que bueno, para mí se hacen pocos, pero ya vivirlos, la verdad sí es complicado, el poder llegar de un lugar a otro. Dios nos ha dado la bendición de recorrer por su gracia y misericordia muchos países de América Latina, algunos otros continentes y el país, y hay un mensaje muy claro y muy específico que esta juventud te da, y es el mensaje de: a mí no me convences fácilmente con lo que me dices, sino con lo que eres. A mí no me convences fácilmente con lo que me lees, sino con lo que yo veo en ti. Con ese bagaje de conocimiento, de poco, de mucha experiencia con los jóvenes, dependiendo cómo alguien lo quiera calificar o juzgar, me encuentro con una generación que es muy indiferente. Ahora, el hablar de indiferentes no es una etiqueta, y eso lo dejo muy claro en el libro que Dios me permitió escribir. Por eso el libro se titula Indiferentes con una interrogante, para tratar de hacer entender o verle a esta generación que aunque las personas nos quieran etiquetar como una generación indiferentes, yo creo que en ocasiones por causa de uno la llevan todos. De pronto los adultos decimos cuando vamos a un servicio o a una reunión y vemos a un grupo de jóvenes que si nosotros pedimos levanta una mano, cierra tus ojos, ponte de pie, di tal o cual expresión, y si ellos no responden a lo que nosotros les pedimos, los adultos, es decir, la generación pasada, rápidamente etiquetamos y decimos: estos jóvenes son una generación de indiferentes. Son una generación de hombres o mujeres que no responden al mensaje de la fe, que no responden a un llamado, que no responden ante lo que yo les estoy pidiendo o ante lo que yo les estoy diciendo. Con ese contexto es donde nace este libro que se titula Indiferentes, y la parte del eslogan, del subtema del libro, tiene que ver con un signo de admiración. ¿Qué le pasa a esta generación? Desde allí es donde comenzamos a escribir, desde la parte de la experiencia con esta generación, el tratar de identificar por qué cierto grupo de jóvenes, hombres, mujeres, señoritas, hemos caído en un estado de indiferencia. ¿Qué nos ha hecho indiferentes ante la presencia de Dios, indiferentes ante las demandas de la sociedad, ante las demandas del gobierno, ante las demandas del sector educativo, dependiendo el lugar donde alguno de ustedes estén estudiando? La indiferencia se pudiera entender como un mal generacional, pero yo no lo veo como una etiqueta en esta generación, sino tratar de discernir o identificar qué es lo que le pasa a esta generación, como para que cierto grupo de los que participan de la presente generación puedan caer en un estado de indiferencia. Luego nos encontramos con una historia en las escrituras donde de pronto se encuentran un grupo de personas en una plaza, y en esta plaza se necesitan dos tipos de reacciones.
Una reacción es la que tenía que ver con el sonido de una flauta. El sonido de una flauta hablaba respecto a una victoria, cuando había una cosecha del campo y que esta era muy fructífera. Los antiguos y los historiadores bíblicos decían que cuando te iba bien en la guerra, se tenía que escuchar el sonido de una trompeta. Cuando alguien se casaba, se escuchaba el sonido de una trompeta. Cuando una cosecha era muy buena, se escuchaba el sonido de una trompeta, de que alguien estaba avisando que era un sonido de celebración. La pregunta es, ¿y cuál era la respuesta o lo que demandaba el sonido de la trompeta? Y dicen los historiadores bíblicos que cuando se escuchaba el sonido de la trompeta o de la flauta, la gente tenía que responder bailando, brincando, celebrando. Era una fiesta, era una alegría. Entonces, se escuchaba la flauta, es que algo bueno había sucedido y la gente necesitaba celebrar. Pero también en esa historia bíblica dice que a la contraparte de la flauta, que la demanda era celebración, era júbilo, era baile, era danza, había una música o una canción que era conocida como la endecha. Esta canción de tristeza, de endecha, hablaba de silicio, de ceniza, de muerte, de pérdida, alguna batalla que no se ganó, alguna cosecha que no llegó a su fin, al éxito que tenía, y de pronto se escuchaba entre esas plazas, entre ese lugar, una endecha, una canción de tristeza. La pregunta es, ¿cómo es que la gente tenía que responder? Y la Biblia dice que la gente tenía que responder llorando. Ahora, la Biblia dice, en esta historia que les acabo de parafrasear un poquito para hacerla entendible, les tocamos flauta, dice la Biblia, y no bailaron. Les cantamos una endecha, una canción de tristeza, y no lloraron. ¿A qué compararé esta generación? Dice la Biblia. Cuando a esos jóvenes se les tocó flauta y no reaccionaron bailando, no reaccionaron celebrando. A esos jóvenes que se les dio un canto de endecha y no reaccionaron llorando. Dice, ¿a qué compararé esa generación? Es comparada a aquellos jóvenes que mientras escuchaban la flauta no bailaron y cuando se escuchó el canto de la tristeza no lloraron. Partiendo de ese contexto y de esa premisa, mi pregunta es, ¿qué quiere entonces esta generación? ¿Qué necesitamos? No solamente como jóvenes, sino como padres de familia, como ministros, como iglesias, como sociedad. ¿Cómo identificar a una generación indiferente? Es decir, a una generación que no sabe reaccionar ni para bien ni para mal. A una generación en silencio, a una generación probablemente apática, distraída, con exceso de entretenimiento, a una generación que aun y cuando tú tengas un escenario que implique celebración para ellos, no celebran. Cuando tengas un escenario que para ellos implique tristeza, agonía, silicio, llanto, tampoco reaccionan. Me llama mucho la atención esto y quiero llegar a lo siguiente. Cuando perdemos la sensibilidad en esta generación. Ahora, la indiferencia sin etiquetar no solamente le pasa a la juventud. Hoy en día tenemos a muchos matrimonios que están viviendo un estado de indiferencia en su relación. Tenemos a hombres y mujeres que se congregan en alguna iglesia y que están en esa banca, en esa silla, pero es una vida indiferente ante la presencia del Creador. Tenemos a una sociedad que quizás es indiferente ante los comicios electorales, por ejemplo, que ya vienen ya a la puerta. Hombres o mujeres que somos indiferentes ante la necesidad de esta generación, ante los pobres, ante los menesterosos, los necesitados, las periferias de nuestra ciudad que tienen niños o niñas en una tremenda necesidad de alimentos, y como sociedad somos indiferentes. El grave problema de la indiferencia en esta generación es cuando se pierde la sensibilidad. Y yo lo resumo así, y
Ahí entre paréntesis, el tiempo pasa rápido y uno se emociona hablando. Yo lo resumo así. La sensibilidad, médicamente hablando, cuando una persona se zanja o se corta su cuerpo, y cuando tú tienes sensibilidad, a ti te duele. Es decir, tu cuerpo reacciona. Lloras, haces alguna expresión. Pero ¿qué con aquellas personas, médicamente hablando, que son de piel insensible? Que de pronto se cortan y ni cuenta se dieron. Así es. Me ha pasado mucho a hombres del campo que los he visto trabajar y, no sé, se zanjan su cuerpo, se cortan y la sangre la traen ya seca. Les haces la pregunta de qué fue lo que les sucedió y desconocen, ni cuenta se habían dado. Sí. Médicamente hablando, esa es una insensibilidad en la piel. Aquellos hombres o niños que andan descalzos, que se pueden cortar la planta de sus pies o se queman y no sienten. La sensibilidad o la insensibilidad se entiende médicamente hablando, pero ¿qué cuando vemos a un hombre, a una mujer, a un joven, a una señorita con un problema de insensibilidad? Cuando te va y te viene el dolor ajeno, cuando te va y te viene el problema en el matrimonio, cuando te va y te viene tu relación o la relación de los demás con Dios, cuando a ti te da igual si alguien se quita o no se quita la vida. Estamos en una región donde triste y lamentablemente muchos hemos perdido la sensibilidad por el que está sufriendo. Cada día vemos las notas periodísticas o en las redes sociales o en distintas plataformas, hombres o mujeres que se quitan la vida. Para nosotros es una nota más o una nota menos, pero hasta allí se detiene nuestra reacción. El grave problema de los hombres o mujeres que se hacen indiferentes es cuando ya no hay sensibilidad en el alma, cuando ya no hay insensibilidad o sensibilidad, mejor dicho, en el corazón, cuando ya no sientes ganas de adorar a Dios, cuando ya no sientes la necesidad de buscar ayuda profesional, psicológica, espiritual, cuando ya no sientes la necesidad de luchar por tu relación, de luchar por tus hijos, de luchar por tu misma vida, cuando dices, ¿qué más da? Ya todo se perdió. Allí es donde podemos catalogar a una persona como indiferente, una persona que le da más menos la vida que la muerte, más menos la alegría que la tristeza, más menos la bondad que la tristeza, que la agonía. Esa es una generación indiferente. Aquellos que han perdido toda clase de sensibilidad y que están desilusionados de todo y de todos, que lo único que están esperando es morir o viendo la oportunidad de quitarse la vida, de atentar contra su vida, porque ya no sienten nada, no sienten ganas de llorar, no sienten ganas de reír. El corazón se ha convulsionado, ya ha entrado en un estado melancólico. Y psicológicamente hablando, la melancolía es la puerta de la ansiedad y la depresión. La escritura dice, perverso es el corazón más que todas las cosas. Y en el original la palabra perverso significa melancólico. Y cuando yo veo a una persona melancólica que de pronto sale y dice, qué feo está el día, muy gris, muy nublado, muy triste, y de pronto entra en un estado de melancolía, de insensibilidad, pero una melancolía no atendida comienza a entrar en un grado de crisis, de depresión, de tristeza, de ansiedad, hasta que esa persona se hace insensible en su totalidad y ya no quiere absolutamente nada. Entonces yo espero en Dios que los que nos están escuchando y esta plática que estamos disfrutando, este tiempo, si existiera algún corazón con este estado de melancolía o de indiferencia, que sepan que sí hay salida, que sí hay oportunidad de salir adelante de todo esto. Y al finalizar vamos a decir cómo salir de la indiferencia. Así es. Estaba viendo que la palabra indiferente es un estado de ánimo, dice. Es un estado de ánimo donde simplemente no reaccionas, o sea, te da igual. Yo creo, pastor, que tiene mucho que ver también tantas frases que se dicen, por ejemplo, pues, mi vida, mi decisión, cada quien sabe lo que hace, es responsabilidad de cada quien, pues igual yo qué puedo hacer, o sea,
tantas frases, ¿verdad? Que vamos, que ya se va apropiando, ¿verdad? Las generaciones se van apropiando y como ya todo es lícito, pues bueno, o sea, pues si la ley lo permite, si esto, si aquello, o sea, pues no te metas. Entonces, como que todo eso te va, yo creo que va cooperando a que las gentes lleguen a esa indiferencia, ¿no? De decir, bueno, pues yo qué puedo hacer, o sea, hay pobres, pues sí, hay pobres, pero yo qué culpa tengo, o sea, que los ayude el gobierno, vamos a decir, X. O sea, tantas frases, tanta mentalidad así, de que pues igual no te metas, pues porque ya si quieres aconsejar o si quieres orientar a alguien, pues ya te lo toman a mal y pues, oye, dedícate a lo tuyo y cosas así, ¿verdad? Que yo pienso que todo eso son semillitas que se van sembrando en los corazones hasta que la gente dice, ok, pues sí es cierto, cada cabeza es un mundo, pues cada quien haga lo que quiera y pues se hace responsable de su vida, ¿no? Entonces, no entendemos que pues Dios nos hizo para amarnos unos a otros y Dios nos habla de que necesitamos ayudarnos unos a otros. Dice que tenemos que extender nuestras manos. Somos responsables de la sociedad en la que estamos viviendo. Decía hace un momento, por ejemplo, el cumplir con nuestras obligaciones como pueblo, ¿verdad? De ejercer un voto, por ejemplo. Ya mucha gente dice, ay, no, pues igual, ponen al que quieren o esto, o sea, te haces a un lado de tus responsabilidades justificándote con que pues igual va a pasar lo que tiene que pasar, porque muchos dicen, no, ya la vida ya está escrita, ese es el destino que me tocó, es que pues ya, o sea, que si hablas de un cielo o de un infierno, pues igual yo ya estoy destinado, me da igual, o sea, ese tipo de ideas erróneas. Pero bueno, aquí estoy viendo sus puntos, ¿verdad? Que vienen, son ¿qué? 5, ¿cuántos capítulos? ¿Son 7, 8? Son 8 capítulos. 8 capítulos. Y aquí dice aguantando en el desierto. Bueno, no lo he leído hasta ahorita, tremendo, ¿verdad? Pero lo tienen que leer. Es más, vamos a hacer algo así fuera y que sea de bendición para todos, para que también las personas que en su momento vayan a ver el programa, que nos escriban aquí en la plataforma, en la red, en Facebook, en la página del canal de Impulso ustedes, Televisión, exacto, de Fight que puedan TV. escribir, no sé, algunas preguntas que usted al finalizar quiera hacer, alguna dinámica. Yo me comprometo a traer aquí al canal 10 libros. Ándale, Me 10 comprometo a traer 10 qué libros padre. para regalarlos para todos los seguidores del canal. Sí, y indiferentes. que ahí usted pueda hacer alguna pregunta, alguna dinámica y que sea de mucha bendición. El prólogo es por dos amigos que, bueno, han bendecido, sin temor a equivocarme, el mundo. Sí. Uno de ellos es el pastor Abraham Pérez, Itiel Arroyo, la gente de Toma tu Lugar. Es un libro que ha bendecido generaciones y a mí me gustaría que también fuera de mucha bendición para todos los que siguen el canal de televisión. Así es que ahí están 10 regalitos para todos ustedes. Qué bendición, pues ándenles, córrenla, manden sus mensajitos, sí. sus llamadas, y aquí separen su libro, va a estar súper. Pero aquí dice aguantando en el desierto, eso me llamó la atención, porque todo el mundo así como de que, ay, estoy pasando un desierto y el desierto y el desierto, pero el desierto no es para siempre, ¿no? O sea, hay que aguantar, todo tiene un límite, Claro. ¿no? Yo soy de la idea de que si hoy lloras, mañana ríes. Sí. Yo soy de la idea de que los desiertos no son para siempre. Soy de la idea de que si hoy te toca pasar por un desierto, por un momento de tristeza o de soledad, tarde que temprano te va a amanecer. Dios es un Dios que aún en el desierto todavía tiene maná reservado para los procesos. Es que no hay gloria sin proceso. Dios todavía puede bendecir con una columna de fuego. Claro. Dios todavía puede bendecir con una nube en medio del desierto. Dios todavía puede hacer brotar agua de la peña en el desierto. Y ese capítulo es un capítulo que, bueno, yo valoro y aprecio mucho porque en los momentos de mayor desierto, de mayor complicación o tristeza que nos ha tocado vivir, como fue la pérdida de mi mamá, que fue una de las cosas que marcaron mucho mi vida en mi juventud, yo ahí entendí y abracé que los desiertos no son para siempre.
porque luego te puedes tirar a la melancolía, a la desesperación, a la tristeza, y sientes que estás en un desierto que vas a morir rápidamente. Lo que a veces el desierto no te permite ver cuando tu mente no está presta para Dios, es que Dios todavía sigue teniendo muchos mensajeros y mensajeras que van a llegar con la palabra correcta y la palabra exacta en el momento que tú más lo necesites. Ese capítulo va dirigido a todos aquellos hombres y mujeres que por algún problema, por alguna prueba o proceso, no se han permitido ver la gloria de Dios, no se han permitido ver la presencia de Dios aún en medio del desierto. Sí, Y con tantas lágrimas que estamos derramando todos los días por esa prueba, por ese problema, por esa enfermedad, no te permites entender que el desierto no es para siempre. El desierto es momentáneo. Hoy puedes estar llorando, pero mañana te vas a reír. Y lo que hoy te hizo llorar, mañana te hace reír. Así son los desiertos. Los desiertos son momentáneos. Son una experiencia que Dios nos permite tener. Es un proceso para poder ver la gloria del Señor. Pero un desierto, si no lo logramos superar o entender cuál es el propósito de Dios, tristemente ese desierto te puede hacer la persona más indiferente del mundo. Un problema no bien atendido, una crisis no resuelta, te hace sentir que tú no vales, que tú no puedes, que tú morirás en ese desierto sin que nadie extienda su mano para ayudarte, y provoca que las personas se hagan indiferentes ante la presencia del Señor. Así es que de paso, si alguien está con algún problema, alguna tristeza, alguna angustia en su matrimonio, con sus hijos, o tú, joven, señorita, estás pasando por un detalle muy complicado y crítico que no te hace ver o experimentar que la mano de Dios está contigo, Dios es real en tu vida. Todavía Dios sigue haciendo milagros y Él va a extender su mano de misericordia para sacarte en victoria de ese desierto. Así es, y pues igual, como siempre les comentamos, ustedes pueden hablar ya sea al teléfono de Fight TV o igual con el pastor Daniel Sandoval, a sus redes, en sus contactos, ahí pueden hablar y pedir un apoyo, ¿verdad? Sin problema, claro. Una oración, lo que tú necesites, estamos para servirte, para ayudarte, porque qué tremendo ese que comenta, pastor, del desierto, porque vemos, por ejemplo, la historia bíblica, ¿verdad?, del pueblo de Israel cuando está en el desierto, y la presencia de Dios nunca se apartó, o sea, en la nube, en el fuego, o sea, de día y de noche estaba ahí, pero no lo pudieron ver. ¿Cómo es que se hicieron insensibles a la presencia? Nunca se apartó. Y muchos dicen, es que Dios no está conmigo. Fíjese qué impresionante. Hace días el martes pasado hablaba con una pequeñita de 6 años, pastor, que estaba ella llorando con tanta desesperación, y yo le preguntaba que cuál era su dolor, porque lloraba, y me decía que porque Dios no estaba con ella. Y le digo, ¿cómo que no está contigo? Claro que sí. Decía, no, yo no lo veo. O sea, una pequeñita de 6 años se da cuenta, o sea, ¿cómo es posible? Yo me quedo sorprendida cómo a tan corta edad ya están los niños sintiendo ese desprecio, ese rechazo, ese abandono, esa soledad, ¿verdad? Y pues, ¿a qué le podemos echar la culpa, no? Y cómo tratar ese tipo de problemas. O sea, es algo muy impresionante, y como dice usted, si no pedimos ayuda, si no nos acercamos a alguien que pueda extendernos su mano, porque siempre va a haber quien pueda extenderte tu mano, puedes hasta perecer en el desierto, ¿verdad? Qué tremendo, pero bueno, gloria a Dios, aquí estamos para servirles. Llamen por favor para que se puedan llevar uno de estos 10 libros indiferentes. Es una pregunta que hace y pues dice, ¿qué le pasa a esta generación? Insensibles, ¿no? Ahí tenemos un verso en Proverbios que habla acerca de eso, de la insensibilidad, de cómo no te das cuenta de lo que estás pasando, y después resulta que hasta como no lo sentiste, o sea, igual como dicen, el que por su gusto muere, hay un dicho, ¿verdad, pastor? Dice, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí.
Dice, cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Qué tremendo, pastor. La insensibilidad en toda su plenitud, que te golpeen y que no sientas, que estés pasando por una prueba y un proceso y te dé igual. Que Dios nos libre de ser hombres o mujeres insensibles. Sí. Necesitamos volver a ese tiempo de la misericordia, de esa gracia de Dios. Misericordia, la palabra misericordia me encanta porque viene de dos terminologías. Miseri, que significa necesidad o miseria, y cardios, corazón. Cuando dice que su misericordia no a cada mañana en la Biblia, es que todos los días el corazón de Dios está presto para nuestra necesidad. Eso es misericordia, corazón de Dios presto por la necesidad. Wow. Que ese amor que Jesús tiene para tu vida y para mi vida sea el mismo amor que tú y yo tengamos para las personas que nos rodean. No te hagas insensible ni indiferente. Necesitamos estar prestos para todo lo que nos sucede. No tan solo a la sociedad ni a las personas que nos rodean. En ocasiones los insensibles somos nosotros. O hay una persona insensible, dañada, dolida, en un proceso muy difícil dentro de nuestra propia casa, que en ocasiones ni cuenta nos estamos dando. Así es. Hay gente en nuestra casa que llora en silencio, que no las hemos detectado. Que Dios nos dé esa gracia y esa sabiduría para entender qué necesidad está imperando en nuestra casa. Y si tú no puedes suplir esa necesidad, acércate a un hombre, una mujer de Dios que te den un consejo, una palabra, a un profesional, algún hombre o mujer que te pueda orientar, canalizar, pero sobre todo, levanta tu mirada hacia el cielo y pídele a Dios misericordia. El corazón de Dios está presto para la necesidad. Así es. Y no naciste para apacentar cerdos. No naciste. Aquí siempre tratamos de concientizar a la gente y de abrir su mente a que la situación en la que estás viviendo no es la situación que Dios quiere que estés viviendo. Si estás en problema, en necesidad, como decíamos, es algo pasajero que obviamente es necesario también, porque sin lucha no hay victoria. Claro. Queremos victorias, pero no queremos luchas, pues no se puede. Tenemos que luchar, pero no es para siempre. O sea, no acostumbrarnos a estar apacentando los cerdos, como esa historia del hijo pródigo que ya te hemos explicado también en programas, y no es para siempre. ¿Qué nos dice de ese capítulo? Ese capítulo me encanta a mí porque me hace sentir e identificarme con una generación que lamentablemente ha perdido su identidad. Y la identidad del hijo pródigo no era ser un cuidador de marranos. Claro que no. Su chamba, su tarea no era cuidar cerdos. Su tarea era estar en casa, atender a la indicación de papá, disfrutar la casa con todos sus beneficios y con todas sus responsabilidades. Pero lo más triste de la historia es cuando tú pierdes tu identidad, cuando pierdes las ganas de vivir, de soñar, cuando abandonas la casa, cuando deseas la muerte de tu papá para cobrar la herencia, y cuando dices, a mí me vale si te mueres o no te mueres, a mí dame lo que me corresponde. Un muchacho que se lleva el dinero, que vive perdidamente, y cuando mira que todo se le terminó, lo único que le queda es un estómago vacío, un montón de ganas de comer, mucha hambre, pero sin ni un 5 en la bolsa. Un corazón lleno de deseos insanos suplidos, momentáneo, pasajeramente, pero un estómago vacío. Y ahí es donde vuelve en sí y se acuerda de que él no nació para apacentar cerdos. Él no nació para estar en ese chiquero con esos marranos. Y lo triste de la historia es que ni siquiera le querían compartir de las algarrobas que comían los cerdos. Hace tiempo me tocó estar en Israel predicando y traje algunas algarrobas de ese tipo de árbol para poder que algunas personas conocieran lo que el hijo pródigo había experimentado, había vivido, y muchos me hacían la pregunta, ¿cuánto puede valer una cosa de estas? ¿Cuánto puede valer una vaina, una algarroba? Bueno, la verdad que no tanto, porque es el fruto que abundaba en aquellos tiempos en ese árbol llamado algarrobo. El asunto es que ni para eso le alcanzaba al muchacho. Él tiene que entender entonces que él no nació para apacentar cerdos, que hay algo bueno que todavía le espera en su casa. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer el muchacho? Él tiene que reconocer
que allí donde está, ni siquiera para algarrobas le va a alcanzar. Él tiene que entender que no nació para apacentar cerdos. Tiene que tomar la decisión de regresar a casa. Y luego en todo el camino él va diciendo, me equivoqué, ¿cómo le digo a mi papá? ¿Cómo me arrepiento? ¿Cómo pido perdón? Y es ahí donde comienza a rezar o a profesar en esa historia donde dice, bueno, me lo imagino que va él ensayando camino a su casa. Le diré a mi padre, padre, ya no soy el muchacho que tú tenías, no soy el mejor hijo. Padre, perdóname, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy tu hijo, considérame como un jornalero. Pero la sorpresa es que llega a casa y ahí en casa su papá lo estaba esperando todos los días. Según los usos y costumbres, en aquel tiempo los hombres utilizaban una túnica larga. Y para que un hombre viejo pudiera correr, era muy mal visto que en la antigüedad un viejo corriera. Porque un hombre, para poder correr con la prontitud como lo hizo el papá del pródigo, se tuvo que haber levantado la túnica. Y él, al momento de levantarse la túnica, dejaba en visto la vergüenza o la intimidad. Pero no le valió, no le importó. Se despojó de lo que tenía y corrió hacia donde estaba el muchacho. La Biblia dice que lo besó, se echó sobre su cuello y le dio un besote al muchacho y le dijo, bienvenido a casa. Sin importar que la gente se burle de que me levanté mi túnica y todos dicen que esto no es ni lícito ni esto es bueno, a mí no me importa. En ese capítulo, esta historia me hace entender mucho la historia de Jesús. Como dice la Biblia, aquel que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y luego dice la Biblia, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es despojarse. Eso es hacer algo como lo que hizo el papá del hijo pródigo, levantar su túnica y sin importar la vergüenza y que la gente dijera de él lo que quisiera, él se despojó por amor. Cuando Jesús fue a la cruz, se despojó y se entregó por amor. Así es. Por usted, por mí y por todos los que están detrás de esa cámara, de esa pantalla. Ese es el amor de Jesús. Un amor que cura todo tipo de insensibilidad, de dolor, de indiferencia, de fracasos, de humillaciones, de dolor, de ultrajos, violaciones, maltratos. Un amor que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el amor del Padre. Ese es el amor de Jesús. Así es, sobrepasa todo entendimiento, porque muchos dicen, ay, y yo no merezco, yo soy de lo peor, yo he hecho, he destruido, o sea, no me importa nada, y cómo van a amarme, ¿verdad? ¿Cómo van a amarme si no, o sea, a nadie le importo? Son mentiras, ¿verdad?, que están en nuestra mente, pero esa no es la realidad de Dios. Realmente Él se despojó para que nosotros fuésemos salvos, para que nosotros podamos experimentar ese amor. Decía al principio, pastor, que la pregunta que siempre se hace un adolescente, ¿vale la pena vivir? ¿Vale la pena? ¿Por qué vale la pena, pastor? ¿Por qué vale la pena dejar esa indiferencia, esa insensibilidad y volver a creer, avivar esa fe? Aquí dice, prohibido apagarse, o sea, enciéndete. ¿Por qué vale la pena encenderse? Si nosotros encontramos el verdadero valor de la vida, de estar vivos, encendidos, vamos a encontrar que aun y cuando los desiertos o los problemas sean muchos, Dios siempre va a dar una oportunidad para nuestras vidas. El decir que Dios es un Dios de segundas oportunidades no significa que Dios es un Dios de segunda, sino que es un Dios de primera. Claro. Pero que aun y cuando a usted y a mí nos toque fallarle al Señor, Él siempre nos va a recordar que la vida vale la pena vivirla, porque la vida es Él. Todos los días me encuentro con hombres y mujeres que no le encuentran razón ni sentido a la vida.
A veces traemos nuestra bolsa cargada de dinero, pero vacía del alma y del corazón. O como aquella carreta muy ruidosa, pero entre más ruido, más vacía. Y el dinero nos puede dar cierta estabilidad o comodidad. Por ejemplo, tienes dinero, te compras una cama, pero no te compras el sueño. Claro. Tienes el dinero, te compras una casa, pero no te compras la familia. Tienes el dinero, te puedes comprar compañía, pero no amistades. Tienes el dinero, te compras una farmacia completa, pero no la salud. ¿Qué tiene entonces de especial la vida para que valga la pena vivirla? La vida es tan especial porque es el soplo de Dios mismo en nuestra vida y en nuestro corazón. Los científicos dicen que cuando un hombre o una mujer mueren, si al ser humano lo desintegraran y nos vendieran al mejor postor por el polvo que somos, dicen los comentaristas que no valemos ni 3, 4 pesos. Esa es la realidad de lo que vale el cuerpo humano. Para el hombre, para el ser humano. Para el ser humano. Pero nuestra vida va más allá de 3 o 4 pesos que el ser humano puede dar cuando el cuerpo se desintegra. Dice la Biblia que somos comprados a precio de sangre. El hombre y la mujer no valen nada y probablemente sin Dios no valiera la pena vivir. Pero vale la pena vivir porque en nosotros está el soplo de vida, el soplo de Dios. Él es quien le da al ser humano la oportunidad de respirar. Él es quien nos da un nuevo día. Él es quien nos da la oportunidad de sanar de la indiferencia. Él es quien perdona nuestros pecados, el que sana nuestras heridas. Él es el que nos hace fuertes en medio de la debilidad. Él es el que bendice nuestro matrimonio, nuestros hijos. Él es todo. Y Él es el que vale la pena en nuestra vida, como para que nosotros digamos, yo tengo que vivir y vale la pena vivir. La vida sí tiene sentido, porque el sentido se llama Jesucristo. ¿Y cómo puede, pastor, la gente está diciendo tal vez, ok, lo comprendo que Jesús es mi esperanza, que Jesús es mi respuesta, pero ¿cómo hago para obtenerlo? ¿Cómo pudiéramos invitar a la gente, pastor, a que se decida, a que tome ese regalo de la salvación? Claro. Vamos a aprovechar estos minutos finales que tenemos, no sé, 3, 4 minutos. Y regálame un minuto, probablemente sea el minuto más importante de tu vida, porque la vida es de decisiones. Todos los días Dios te va a dar la oportunidad de tomar una decisión, para bien o para mal, tú decides. Vale tanto la pena vivir y vale tanto la pena con el hecho de que Jesús es el sentido, pero si nosotros le damos oportunidad al Señor, la Biblia es muy clara y la Biblia dice que Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también nosotros tenemos que tener el sentir que Jesús tuvo. La Escritura dice que Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. Pero la Biblia es tajante y es clara y nos da la pauta o el camino de cómo tener a Jesús en el corazón. Y dice la palabra del Señor que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y luego termina diciendo ese texto bíblico, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú y yo tenemos una oportunidad de volvernos a Jesús. Vuélvete a Cristo y Cristo se volverá a ti. Si tus pecados fueren muy difíciles, muy complicados, probablemente imperdonables para la justicia humana, el Señor Jesús dice que Él nunca se vuelve a acordar de tus pecados, que los sepulta en lo más profundo de la mar. Pero tú tienes que reconocer a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Y hay una oración muy importante, que probablemente en este estudio estamos solo nosotros y detrás de esa pantalla un hombre o una mujer que quiere hacer una oración de fe, que quiere sanar de la soledad, de la indiferencia, del fracaso, del dolor. La oración es así y es muy sencilla. Jesús, yo reconozco que tú eres el Señor y el Salvador de mi vida. Y si estás en un momento viendo este video o lo mirarás a futuro, allí detente un momento, medita y tú puedes repetir conmigo estas palabras y decirle: Señor,
yo reconozco que te he fallado y que he pecado. Pero su palabra dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hoy yo le recibo en mi corazón, abro la puerta de mi corazón para que usted entre en mí. Yo le confieso como el Señor y el Salvador de mi vida. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Mi nombre es, dígale su nombre al Señor, Él lo conoce. Y dígale, a partir de hoy, yo quiero que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida. Sana todas las heridas que han sido provocadas en mi corazón y en mi alma, y dame la oportunidad de ser una nueva criatura. Si tú hiciste esta oración, déjanoslo saber a través de un mensaje, a través de una llamada. Ahí están las redes sociales de un servidor, Daniel Sandoval. Puedes ir a mi canal de YouTube y encontrar algún mensaje. Nos puedes encontrar en una plataforma que tenemos muchos amigos, se llama Mi Versículo Diario, y ser parte de una comunidad de más de 2,5 millones de personas en el mundo y seguir todos los días un versículo que puede ser de bendición para tu vida. Gracias por la oportunidad y por la dicha de compartir no, pues el gracias mensaje. a usted, pastor, gracias por el obsequio de 10 libros, por favor, no te lo pierdas, marca para que puedas obtenerlo. Y también queremos invitar, pastor, antes de irnos, a un evento que tenemos el día viernes, que es el Día del Niño, que se celebra, e Impulso Televisión siempre está apoyando a los niños, a los jóvenes, a todo mundo. Está abierto y vamos a tener este evento para que toda mami, todo papi inscriba a sus pequeños a este concurso del niño más simpático. Va a haber premios, regalos, payasos, va a haber diversión, se va a hacer totalmente en vivo a través aquí en las instalaciones de Impulso Televisión, y pues van a salir tus pequeños en televisión, así que te los traes bien chulos, hermosos, para que puedan participar, pero inscríbelos llamando al teléfono de Impulso Televisión, aquí al WhatsApp 866-170-2729. Así que si tienes ahí a tus chicos talentosos, porque yo sé que todos son talentosos, pastor, todos, que si cantan, que si bailan, que si declaman, que si cuentan chistes, lo que sea, y que si bailan, lo que sea que haga tu niño, tráetelo para que se lleve su regalo. Y pues muchas gracias a todos y pastor, muy agradecidos. Gracias a ustedes por la oportunidad. No, esperamos tenerlo nuevamente por acá, y a ustedes igualmente. Muchas gracias, nos vemos el próximo programa. Muchas gracias, que Dios les bendiga a todos.